Entonces esto que voy a presentar acá sigue siendo parte como de esa línea, la que ya llevo, no sé, 8 o 9 años, que Guillermo ya me hizo sentir mal y tal, por tantos años dedicado a la misma cosa. Y la diferencia un poco acá es que vamos a trabajar sobre, o voy a contarles un poco sobre negros libres, o ya no tanto dentro de la esclavitud. Pero el principio fundamental sigue siendo el mismo, y era intentar entender a los esclavos en el tema económico como agentes económicos, no como activos de producción, o que era, digamos, como la mirada más tradicional, cómo los esclavos funcionaban para producir una economía esclavista, o como también se hizo, creo que por bastante tiempo en bastantes lugares, y eran los esclavos como agentes en el sentido cultural o político de la palabra, sin llevar en cuenta las estructuras económicas en las que ellos se movían y las estructuras económicas que ellos producían como agentes económicos, sino como activos de producción. Entonces ahora la idea es avanzar un poco y ver esa economía de estos agentes ahora fuera de la esclavitud. Cuando arrancamos en este trabajo en el 2003, poco antes, era para el contexto de Nueva Granada en el siglo XVII, en 3 espacios distintos, pero en un ámbito de una esclavitud muy restringida. En el caso de Río de Janeiro, lo que hicimos de la producción de la libertad es una de las ciudades, tal vez la ciudad más esclavista de las Américas, por lo menos, con unos volúmenes de esclavitud gigantescos. Y ahora, digamos, en esta parte de la producción de los negros libres, la idea es ver estos grupos de negros libres que van a transformar esa ciudad. Como les voy a mostrar ahora, Río se va a transformar de una ciudad muy esclavista a una ciudad que rápidamente perdió sus esclavos. Una transición bastante interesante, porque en Brasil, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, de alguna manera, la historiografía define que la esclavitud se agota en el sentido de 30 años después del fin del tráfico atlántico, no hay más esclavos, o el problema de la esclavitud no llega a ser tan serio en Brasil, simplemente por agotamiento demográfico. Eso es una tesis que se puede debatir mucho, no digo que yo la comparte, pero digamos es una tesis, es el lugar común del tema. Esto que les voy a contar aquí hace parte de mi investigación de doctorado, que es una comparación entre negros libres de Río de Janeiro y Richmond, la capital de Virginia, en los Estados Unidos. Aquí solo voy a hablar del caso de Río de Janeiro, pero si quieren y nos queda tiempo, podemos charlar un poco sobre el caso allá, que es bien interesante y bien curioso. Lo que voy a presentar acá es más como los elementos de método, digamos, de estructura del trabajo, más que los resultados de la investigación como tales. La investigación todavía está en una fase, digamos, todas las fuentes se levantaron, todas las series se procesaron, todos los mapas se hicieron, todo, pero hasta ahora tenemos, digamos, la gran descripción. Falta aún mucho trabajo refinado, y por eso también preferí sentarme a discutir más como el método con ustedes, que puede ser interesante, o por lo menos a mí me parece interesante, y no había como espacios para discutir eso. Generalmente los libros vienen mucho con los resultados, sino con el tema del método. Entonces, es sobre eso que voy a charlar. Yo quiero hablar unos, no sé, unos 25 minutos, una cosa así, y luego dar más tiempo para conversar y con ustedes, que además les agradezco mucho por estar aquí una tarde de diciembre hablando de Río de Janeiro y esclavos. O sea, eso es interesante. Entonces, el problema que nosotros planteamos, digamos, el problema de investigación que teníamos era intentar calcular o encontrar, como les digo, una primera abordaje, encontrar las series económicas que describían la actividad de esos pequeños agentes. Porque el problema que tenemos, creo yo, una de las grandes restricciones que tenemos en la historia económica es que entendemos historia económica o por la historia de los grandes agregados económicos, fiscales, yo qué sé, mercado de cambio, macroeconómicos, se hace eso, o se hace una historia de los grandes agentes económicos, grandes empresas, grandes proyectos, pero aquella cosa mucho más pequeña, mucho más abajo, digamos, de las personas en una condición de mayor pobreza que conforman la mayoría de la población, es mucho más difícil de hacer. Y es mucho más difícil de hacer porque, a diferencia de las otras, tanto de los grandes agentes como de las estructuras económicas, las fuentes tienen un problema serio, y es que encontrar a los pequeños y su actividad económica es una cosa mucho más complicada. Entonces la idea era poder calcular esas series, encontrar cómo se encontraban esos agentes y cómo les hacíamos una serie. A diferencia de lo que pasaba con los esclavos, y una de las razones por las que a mí me interesaba mucho el tema de la esclavitud, es porque las fuentes de actividad económica de los esclavos están relativamente disponibles, relativamente.
Por ejemplo, en el caso de la producción de la libertad, la fuente de manumisión y el pago de la manumisión es una fuente que queda registrada. El problema es que cuando el sujeto pasa de esclavo a libre, deja de producir fuentes, o por lo menos no las produce en el mismo volumen que lo producía cuando era esclavo. El reto metodológico era más difícil. Y a eso había que sumarle dos elementos importantes. El primero es que estamos hablando, en el caso de Río de Janeiro, de un contexto con una esclavitud, un mercado de trabajo, la construcción de un mercado de trabajo, mercado como tal, o sea, con una oferta, con una demanda, con precios, pero que es un mercado de trabajo con una cantidad muy grande de esclavos en la mitad del juego, o sea, que construyen ese mercado o que ayudan a contribuir a construir ese mercado, dándole unas características muy particulares. Para que ustedes tengan una idea, yo me imagino que muchos de ustedes conocen ese número, pero los cálculos están en que Río de Janeiro, más o menos entre 1810, cuando explota el tráfico, o sea, empieza a crecer el tráfico de esclavos hacia Río, entre 1810 y 1850, Río de Janeiro puede haber importado más o menos 650 mil esclavos. Es una cifra gigantesca para el siglo XX, bueno, para cualquier contexto. Esos esclavos no se quedan en Río, evidente, pero llegan a Río y tienen un impacto en su economía. Pero al mismo tiempo la ciudad va a crecer en términos demográficos por la llegada de inmigrantes portugueses, sobre todo portugueses, pero también españoles, luego italianos. O sea, hay un encuentro de gente pobre que viene de África, de Europa, para construir ese mercado. Ahí viene entonces el tema de los blancos, es el tema de encontrar cómo es la interacción entre estos dos grupos. Dale, por favor. Entonces traje algunos datos para que ustedes tengan un poco la dimensión. Estos datos son bien conocidos del censo. Río en 1823 tiene más o menos 80.000 habitantes. Eso ya había sido una explosión, porque a finales del siglo XVIII Río puede estar en torno a unos 20.000 habitantes. En 1834 ya tiene casi 100.000. En 1850 tiene 200.000. Y en 1870 tiene 228.000 habitantes. Ese dato agregado es más o menos correcto. Digamos, los censos de 1834, 38, 1849 tienen algunos problemas, pero no en el agregado. Más problemas en el problema del contagio de negros, de blancos, de ocupaciones, de ese tipo de cosas, pero el agregado es más o menos correcto. Entonces es una explosión gigantesca, una ciudad que crece muy rápido. Y al mismo tiempo los índices de población negra y mulata son bastante altos, o sea, un 20 y un 46%. En el censo del 34-38, la década del 30, dependiendo. En el censo del 34 se contaron solamente los negros libres y en el de 38 solo los esclavos. Entonces, agregando los dos son más o menos 53%. En el 50, que tenemos el primer censo en Río de Janeiro, son 49%. Y en el 70, 40%. Entonces, en estos volúmenes, toda esa es la población negra. Y al mismo tiempo es una ciudad que se enriquece muy rápidamente. Entonces, estos son los datos de exportaciones por Río de Janeiro en millares de contos de Hayes, que da una edad. Para solo hacerse una idea, y vamos a entrar en esto, la ciudad exportaba en el 44 un poco más de 20.000 contos de Hayes, 20 millones de contos de Hayes. En 1860 está llegando a los 60. O sea, triplica sus exportaciones en esa, digamos, en esa condición, en esa transformación radical de la ciudad. Entonces la pregunta que tenemos es, bueno, en esa transformación, en ese contexto de formar un mercado, una ciudad que crece en términos demográficos a esa tasa, y una ciudad que además de eso se transforma su economía, ¿cómo participan? ¿Cómo sacan ventaja? ¿O cómo son afectados los pobres de esa ciudad? Negros libres y blancos pobres. Por favor. Entonces la idea rápidamente, para no detenerse aquí, es decir, lo que partimos es que la renta de los trabajadores viene, o la renta de negros libres y blancos pobres, viene de dos fuentes fundamentales. La unión de dos fuentes es la de la renta que viene del mercado de trabajo. Ellos participan, en ese sentido ellos son, si lo quieren usar así, obreros, proletarios, trabajadores, en las actividades, todo tipo de actividades, pues servicios domésticos, yo qué sé, trabajando en el puerto, en las fábricas, en fin. Y que esa renta no es, pues, digamos, tenemos los datos, y eso ya está publicado, los datos de salario o jornal, si son libres o esclavos. El problema es toda la otra parte de la renta, o sea, la que no viene del mercado de trabajo. Entonces lo que suponemos es que esa renta se actúa más, esa es la suposición, actúa más o menos de forma paralela a las escrituras públicas que registran los pobres. Que la tendencia de las escrituras públicas que registran los pobres sería la tendencia de la actividad económica de la renta que no necesariamente pasa por el mercado de trabajo. Entonces para eso tomamos todas las escrituras de una notaría, hicimos una base de datos con todas ellas, que son 9.028 notarías, la notaría número 1. Habían dos notarías más trabajando, pero tienen serios problemas
con la información, libros que se perdieron, quedaron, y otras 2 notarías más de las que sobraron algunos libros solamente. Entonces cogimos toda la 1, esa notaría, esas escrituras entonces tienen grandes escrituras, escrituras pequeñas, las escrituras grandes las definimos como aquellas que eran mayores a la manumisión. Todo lo que era más caro, la escritura, un valor que tuviera mayor que lo que costaba un esclavo, suponemos que es una escritura grande. Todo eso fue sacado de la base de datos. Supimos que esos no son pobres. Eso no quiere decir que todos los que están por debajo de esa línea sean pobres. Eso lo tenemos claro. Lo que queremos decir es que todos los que están por encima de la línea no lo eran. Eso ayuda a reducir bastante el volumen. Y tenemos entonces los esclavos manumitidos, que ya los hemos encontrado en ese trabajo, que para el periodo 40-60 son 3.530 euros. Y el valor de la manumisión es simplemente la media de la manumisión más la desviación estándar por un año. Entonces eso da la cuota superior. Todo lo de abajo lo asumimos como posibles escrituras hechas por pobres, pero aún no sabemos que son hechas por pobres. A esa base de datos la cruzamos con todos los anuncios de una muestra que tomamos del periódico, el Jornal do Comercio, que publicaba personas que estaban buscando trabajo. En un comienzo pensamos que las personas que estaban buscando trabajo en un periódico del siglo XIX eran pocas. Eso fue uno de los grandes engaños, porque son montones, montones de montones, y solamente para este periodo 40-60 procesamos 46.200 anuncios de trabajo de personas buscando trabajo para Río de Janeiro. La idea entonces es que esos anuncios tienen anuncios de individuos que se anuncian, yo busco trabajo. Ahí por supuesto uno podría tener dudas acerca de esos individuos, pero hay individuos que se anuncian, hay de todo tipo de anuncios, hay personas que anuncian que están pidiendo limosna, por ejemplo. Eso es bien interesante, los anuncios que se producen en un periódico en específico. Pero hay muchos otros que vienen de negocios, sobre todo de casas, de intermediación, agencias que intermedian, que ofrecen esclavos, o ofrecen libres, o esclavos para alquilar, como se diría ya, que no son los individuos que se anuncian, sino esos grandes anunciantes, digamos. El asunto en Río, de una manera muy curiosa, es que las casas que hacen eso, las casas de comisión, como se llaman allá, no anunciaban que eran ellas las que estaban detrás del negocio. Por alguna cosa que la historia cultural podría trabajar, las personas no quieren trabajadores que vengan de casas de comisión. Entonces la casa de comisión prefiere anunciar uno por uno sus trabajadores o sus esclavos y hacer grandes listas. La única manera de saber eso, para nosotros, claro, en la época, al final, cuando se hacía el negocio, las personas irían a saber que era una casa. Pero para nosotros la única manera de encontrar eso fue a través de la dirección. Lugares que en principio no eran casas, encontramos que hacían en un mes 80 o 100 negocios de estos. Claramente eran casas que no oficiaban, no publicaban como casas de contratación. Había que sacar todas esas escrituras, entonces, todos esos avisos de la base de datos. Luego, con la base de datos depurada de trabajadores y de escrituras, al cruzarlas haciendo referencia, podríamos encontrar los espacios en los que se anunciaba una persona que buscaba trabajo y que en ese mismo espacio aparecía una escritura de pequeño valor. Esas zonas, esos espacios, serían los espacios que nos permitirían pensar que había operado un agente pobre. Con esos espacios y esos puntos, calcular las series, que era el problema que estábamos teniendo. ¿Sí está claro? Ese es básicamente el modelo. Luego de correr eso, la idea era intentar negar esa hipótesis, intentar rechazar esa hipótesis. Para correr eso, o sea, para poder asociar los anuncios del mercado de trabajo, los anuncios del periódico, con las escrituras, la única variable que permitía hacer esa intersección era la localización. ¿Por qué? Por un lado, la primera idea obviamente fue el nombre, cruzarlos por nombre, pero en una ciudad de este tamaño esa variable no ayudaba mucho. Pero segundo, porque los esclavos, los negros libres e incluso los blancos pobres van cambiando de nombre de acuerdo a su situación. El nombre no sirve como variable porque ellos o agregan. Yo les voy a contar una historia aquí muy corta. Yo tengo una escritura en la que un negro horro, un negro libre, un negro que se manumitió, le presta dinero a otro. Él deja constancia de que él es un negro horro. Y él se llama algo así como Pedro Pinto Fejó. Esa además es una expresión vulgar en portugués. Y él registra, sabe escribir, pero escribe muy mal, y la persona que le presta la plata no sabe escribir.
8 meses después vuelven a la notaría a pagar. Cuando él paga, él por supuesto ya no es un negro, y ya tampoco es Pinto Fejó, él se transforma en Pinto Fejás, súper portugués. El otro ya sabe escribir también, y sabe firmar, y él escribe perfecto además, esto en 6 o 7 meses. O sea, el nombre es una variable que no nos llevaba absolutamente a ningún lugar. La única variable era la localización, porque además en el periódico lo único que aparece es la localización. Es decir, alguien anuncia, busco trabajo, estoy viviendo en tal lugar. Ahora, esa localización en una ciudad que está cambiando así de rápido también es muy difícil. Una ciudad que está aglomerándose todas las personas. Sigamos. Entonces era el cruce. De aquí para allá les voy a mostrar entonces los datos. Estas son las escrituras totales, la serie de escrituras totales de esa notaría primera en Río de Janeiro. Entre 40 y 46 hay un periodo claro, de estabilidad, luego 47, 50, una variación y luego la explosión anterior del 57. Una gran bonanza económica para Río y en general para las ciudades de América. Aquí los precios crecen de las mercancías básicas que exporta América, en general, por supuesto. En el 57 llega al máximo, viene la crisis económica del 57, la famosa crisis económica, las escrituras también caen. Entonces, sobre ese total fue que se trabajó la siguiente serie, la serie de los pobres. Esta aquí es el número de manumisiones, que fue la que ya hemos trabajado antes, que es básicamente otra vez lo mismo, entre 40 y 46 una serie, una tendencia, entre 47 y 50 se mantiene, luego 50, 57 la explosión de las manumisiones, que era una de las, digamos, hipótesis que este libro defendía, y era decir, cuando el contexto económico mejora y la actividad económica mejora, lo que vamos a tener entonces es más esclavos con más dinero, y con eso van a poder comprar más libertades. Digamos, es como el asunto más polémico, por llamarlo así, es decir, si el mercado, para ubicar un poco ese elemento en un paréntesis, en los años 60 se publicaba una tesis diciendo que la esclavitud y la ciudad no podrían ir juntas, porque los costos de vigilancia de los esclavos en las ciudades eran extremadamente elevados. Entonces por eso en las ciudades no había esclavos. A medida que las ciudades crecen, los esclavos se acaban. Luego en los años 70 y 80 fue un debate muy grande diciendo eso no era así, hay ciudades esclavistas como Río de Janeiro, no necesariamente eso pasaba. Y además de eso, como ustedes saben ese debate, esclavitud y capitalismo no están en contravía, o sea, las dos cosas en realidad son bastante complementarias. Un poco lo que este libro defendía era sí, pero visto desde el lado de los grandes agregados, porque el problema es cuando tiene un mercado creciendo, los esclavos empiezan a captar una renta muy grande y esa renta puede ir dirigida a comprar la libertad. Entonces es difícil mantener esclavos en la esclavitud, no vía vigilancia, sino vía acumulación, ¿sí? Y eso un poco esta serie lo mostraba, o sea, entre 50 y 57 las manumisiones crecían. Las cifras de valores pagados en manumisiones son altísimas además. Estas son las cifras, son los precios medios que un esclavo pagaba y la desviación estándar aquí. Entonces, para el caso de lo que estamos hablando ahora, esta sería la cuota que definiría las escrituras grandes y pequeñas. Repitiendo, las pequeñas no son hechas por pobres. Esa es la variable que nos permite cruzar con los que están buscando trabajo. Entonces esta era la cuota. Y otra vez ella va a acompañar el crecimiento. Además esto nos permitía resolver un problema serio, y es el problema de la... no recuerdo bien, deflactar la serie de precios de las escrituras. O sea, todo el problema de la inflación, el problema de tasa de cambio y más, a través de esta vía lo podíamos resolver, porque estos son precios nominales, las escrituras están en precios nominales, entonces quedaba resuelto. Así entonces se producía el número de escrituras de valor, de un valor, de valor menor al precio medio más una desviación estándar, ¿no? Entonces este es el número de escrituras de pequeños, de posibles pequeños agentes. Entonces otra vez va a acompañar, pero aquí vamos a tener una estabilidad hasta 46, 47, luego hasta 50, la explosión hasta 57 y luego el problema de la crisis, que va a generar una oscilación bastante grande. Esa oscilación es más o menos evidente porque se contrae la oferta monetaria, porque hay un impacto inflacionario, o sea, hay un montón de variables que entran a jugar a transformar esa serie. ¿Sigue? Y aquí esas escrituras quedaron referenciadas por periodo. Entonces lo que hicimos fue coger todos esos puntos y empezarlos a montar en el mapa de Río de Janeiro. Este es el Río de Janeiro del siglo XIX, colocado sobre, no sé si alcanzan a ver atrás, una línea acá, que es el Río de Janeiro actual. Entonces, digamos, está, para tener una idea de la ciudad. Esto es un espacio muy pequeño. Son las cosas más llamativas, es decir, si ustedes alcanzan a ver, esto es 1,5 kilómetros, esta es la escala. O sea, más o menos en este espacio tenemos 1,5 kilómetros.
Ahí se concentra un montón de población, la gran cantidad de población. Eso puso un reto complicado a la investigación, era que, por ejemplo, esclavos que hacían escrituras registran como su dirección la casa en la que viven. Pero esa casa en la que vive es una casa de una persona muy rica que era su señor. O sea, no necesariamente ese personaje, la dirección que nos da la dirección de alguien pobre. Pero además de eso, la ciudad, incluso hoy es una ciudad bastante, digamos, fragmentada de una manera muy compleja. En el sentido que mucha gente dice que no hay fragmentación. Sin entrar en ese debate, uno puede encontrar una calle de ricos al lado de una calle de pobres. Y es bastante como una de esas grandes mansiones del siglo XIX, grandísimas, rodeadas de casas muy pobres. En una convivencia que para mí como colombiano y sobre todo para alguien que vivió 10 años en Bogotá o 15 años en Bogotá es muy difícil, porque en Bogotá es clara la segmentación. O sea, estos son barrios de ricos, estos son barrios de pobres, y si hay algún elemento, digamos, de identidad de las clases medias altas o altas dentro de un barrio de pobres, o se arregla el barrio de pobres o ese elemento de identidad desaparece. Allá no, digamos, se mantiene eso. Eso ya en el siglo XIX ocurre. Entonces para nosotros eso tiene un impacto en la investigación, porque las direcciones se nos vuelven muy complejas. Pero bueno, estas son 40-46. Como ven, entonces se genera una zona, entre más fuerte el color más rojo, más escrituras de mayor valor. Entonces se genera una zona, es una zona de las grandes agencias, les decía, los grandes negociantes. Esta es la que son los que ofrecen las escrituras. Las escrituras, como aquí, están definidas entre los que otorgan la escritura y los otorgantes. Nosotros las cambiamos entre los que ofrecen la mercancía y los que la reciben, para poder hacerlo más o menos compatible todos los tipos de negocios. Y este lado son los que la reciben, las escrituras. Entonces otra vez uno ve aquí una concentración grande, aquí existe esa concentración también, pero empiezan a aparecer otras zonas de concentración. Pues aquí aparece un poco esta, pero esta región de acá no. Esta región de acá es la parroquia de Sacramento, que era la parroquia conocida por los negros libres. Lo que es interesante es que cuando uno procesa el censo del 49, lo que encuentra es que era una región también llena de blancos pobres. De nuevo hay una convivencia entre los dos en esta zona acá. En la memoria de la ciudad se considera que la zona de los negros era esta región, de aquí y de acá. Era este borde que era el borde del puerto. Entonces esta es la ciudad, aquí abajo queda el Atlántico, y esta es la entrada de la bahía de Guanabara. Es un poco así. Entonces el puerto quedaba sobre esta región, para obvias razones, problemas de navíos y esas cosas. Siguiente, por favor. Y estos son los del mercado de trabajo 40-46, todos los puntos. De nuevo, entonces aquí van a aparecer los colores de los trabajadores, por llamarlos así. Entonces cada punto de estos tiene información, si era negro, si era blanco, si era hombre, si era mujer, obviamente, si era niño, si tenía familia, si no tenía. En esos anuncios aparecen así. Aquí aparecen entonces de nuevo los grandes negocios y otra vez esta región de acá. Y esta es la serie 40-46 de los anuncios del mercado de trabajo. Esos anuncios fueron tomados para 3 bimestres. El bimestre abril, mayo, el bimestre julio-agosto y el bimestre noviembre-diciembre. Son estos de acá. Estas caras hasta 100 anuncios por día, en 40 y allá 46. La de arriba es el total de la oferta. La oferta entonces está compuesta por aquellos esclavos que se están vendiendo y aquellos individuos que se están ofreciendo para alquilar, sean esclavos o libres. ¿Qué sería la roja que está aquí? Sería la parte que es formada solo para alquilar, y la verde es la demanda de esclavos. Entonces hay un movimiento entre 40 y 46 de subida de esta serie, digamos. O sea, la cantidad, la proporción de personas que se quieren alquilar o están siendo alquiladas aumenta. La demanda se mantiene más o menos constante aquí abajo. La siguiente. Luego viene 47-50, periodo de la crisis. Lo que es interesante es que esto se reduce bastante, hay una caída en la actividad en el centro de la ciudad, y hay un desplazamiento de nuevo hacia este eje, que es el eje de los pobres, en los que están ofreciendo las mercancías. Mercancías de todo tipo, por supuesto, casas, lotes, dinero, alimentos. Es un trabajo más interesante porque hay muchas escrituras de padres que espontáneamente están reconociendo que tienen una obligación de alimentos con sus hijos. Esto en 1850. Y aquí los que están recibiendo eso. Y de nuevo, entonces hay una pérdida acá y de nuevo un desplazamiento hacia la zona de Sacramento. 1850, que va a ser el momento del fin del tráfico. Y aquí pasa una cosa que es muy interesante y que la vamos a ver en las siguientes dos, y es cómo hay una concentración de la oferta de trabajo.
Es decir, lo que estábamos esperando cuando empezamos era que a medida que aumentaba el tiempo, consiguiéramos que la mancha se ampliara. Y lo que sucedió fue que la mancha se redujo. Hay una concentración de la oferta de trabajo hacia estos lugares. En 1850, la serie roja, que era la serie de los que se estaban alquilando, sube, se acerca a la serie azul, que es la del total, y la demanda se mantiene más o menos constante. Hasta hay una cercanía entre estas dos de acá. Que era un poco lo que estábamos esperando. O sea, la venta de esclavos va perdiendo espacio y el mercado de trabajo libre en el sentido de horas de alquiler, no de libre de condición del sujeto, va aumentando. Hasta ahí estábamos esperando la situación funcionar y funcionaba. Siguiente. Entre 51 y 56, que es el periodo de la expansión, va a venirse el ciclo, vuelven a aparecer las agencias ofreciendo toda esta parte de acá, pero hay un crecimiento en Sacramento, dando la vuelta por estas calles de acá y pasándose a la ciudad nueva de escrituras, que va recorriendo acá, que va a ser acompañado por este movimiento acá también, los desplazamientos hacia acá, de esos negocios. Y ahí es donde viene lo que es interesante, entre 51 y 56, cuando ya no existía más tráfico de esclavos, esta región vuelve y se mantiene su concentración, o sea, no se amplía, es decir, las agencias siguen operando, cosa que era ilegal, los valores que siguen teniendo son muy grandes de operación, y la serie roja, que debió haberse juntado a la serie azul, no consigue hacer eso. Es decir, hay una, por llamarlo así, para usar un poco como un sentido sarcástico, la esclavitud, los traficantes de esclavos resisten al avance del trabajo alquilado, consiguen mantener esta franja aquí, que se expresa geográficamente acá. Es decir, hay una permanencia de la esclavitud en la operación, en el mercado de trabajo. Y, por otro lado, la demanda, que si recuerdan estaban completamente detenidas, o que no subía mejor, va a dar un salto también, eso va a inflar los precios de los esclavos de manera muy grande. Entonces, en ese contexto es que los negros libres y blancos pobres tienen que estar. La última, que es 57-60, que es el periodo final ya de análisis, mantiene esa estructura, mantiene esta región. Lo que es interesante es que cuando uno revisa por las densidades, estos valores son la cantidad de Higgs por metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay regiones que en principio, esta región de acá o esta región de acá, que eran regiones de negros libres o de blancos pobres en la anterior, es una región que va a perder relevancia en el mapa, pero que va a ganar densidades en estos valores. ¿Me explico? Es decir, el monto que ellos están transando es más alto que el monto que ellos operaban en el periodo anterior, pero como el crecimiento de los otros actores es más rápido, ellos pierden participación. La siguiente, creo que es la última. Aquí de nuevo, entonces, mercado de trabajo concentrado aquí, y ahora no sé si ustedes se fijaron, pero los rojos son esclavos y los azules son trabajadores para contratar, que no se sabe si son libres o esclavos, porque no se hace mención en el anuncio. Pero esta región de acá, que era las casas de comisión, se transforma de puntos rojos en puntos azules. O sea, las casas empiezan a operar en el mercado de alquiler. Y en 1860, 10 años después, para que ustedes tengan una idea, esta serie azul tiene 14.000 anuncios. De esos 14.000 anuncios se ofrecen para contratar 10.000. O sea, hay 4.000 anuncios aún de esclavos para ser vendidos en esa época. Pues en ese contexto es que ellos están.